Lo voy a saludar a mi querido amigo, economista, analista internacional, el doctor Alberto Ruscolequier. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? Muy buenos días a vos, a Tere, que está operando los controles, y un abrazo. Por eso vamos a decirle a la audiencia que, bueno, se suma hoy, sí, en forma oficial, Tere Mármol en la sonomagia, en la técnica de sonido, así que mucha merda en esta nueva etapa de Tere Mármol en toda la programación, el horario que le corresponde, aquí en Conexión Abierta con nosotros y con los colegas que laburan aquí en esta radio, que es una familia. Así que, Alberto, qué linda historia, ¿no? Es más, recién lo último es que Putin lo llamó hoy al presidente para interiorizarse de la salud de Alberto, y bueno, imagínate, a nivel de marketing deben estar rezando en ruso para que no se complique Alberto, ¿no? Porque bueno, es evidente que con la vacuna no se llega a esos estados graves y además muy cercano a mí, gente amiga. Este fin de semana sí recibí varias noticias de gente amiga que está con COVID, y por eso el saludo para todos ellos y que la pronta recuperación y bueno, que se mejoren. Bien, además le mando un cariño muy afectuoso a toda la audiencia que nos sigue ya en este segundo año en Buenos Negocios. Y también quiero saludar a gente que nos está escuchando del exterior, entre ellos la señora María da Grasa Carpenedo, la señora Nieves, que vive ahí en los Apeninos. Y la verdad que sigue este programa con mucha atención y nos manda un cariño enorme. Y nosotros, por supuesto, también le mandamos cariño. Y a toda la gente que también te siga a vos, Charlie, de España, hay gente de Costa Rica que escucha el programa, gente de Panamá. Pero bueno. Y gente de Holanda, que ahí les mando el saludo también para Isabel y Kiss, que ya me mandaron mensaje, te escuchamos. Bien. La verdad es que, como bien decís vos, el presidente Putin llamó en el día de hoy al presidente Alberto Fernández para interiorizarse sobre el estado de salud, ofreciéndose y poniéndose a disposición en el caso de que Argentina necesitara algún tipo de remedios o medicamentos o médicos. Y realmente, bueno, fue un acto protocolar correcto, la verdad que es correcto. Y también es correcto lo que decís vos, la verdad que las vacunas no garantizan que no te vas a contagiar, pero en el caso que lo hicieras, vas a pasar una enfermedad con mucho menos problemas, no vas a ir a la terapia intensiva, lo más probable, y la mortandad que prácticamente va a descender significativamente. No obstante, quiero decir de que las metas del programa político para este año, según el gobierno, salió publicado hoy, que me parecen unas metas muy, muy paupérrimas, pero bueno, quieren tener 5 millones de vacunados antes del invierno. Quiero recordar a la gente que la vacuna Sputnik está dándose, pero la gente que se está vacunando con la primera dosis le dicen que la segunda viene después de los 80 días. Aclarando. A ver, te corto un poquitito, que ahí tengo un mensaje interno que nuestro colega y amigo Néstor Esclausero, se lo digo a Tere Mármol, está ahí en Gatera, que quiere entrar lógicamente aquí a Conexión Abierta, así le da la entrada Tere Mármol al señor periodista Néstor Esclausero, así se suma aquí en Buenos Negocios. Un abrazo. Y ahora sí te dejo de comentar todo lo que Bien. Estabas diciendo, muy importante la Sputnik. Bueno, en realidad la primera dosis, hay que recordar que la vacuna Sputnik, la segunda dosis no es un refuerzo de la primera, la segunda dosis, que tiene un componente diferente al de la primera, es la que arma finalmente la vacuna. Y los protocolos están no más allá de 60 días. Esto dicho por el fabricante, que es el Instituto Gamaleya. En consecuencia, el gobierno acá está hablando de prácticamente 4 meses. Y yo me hago, como ciudadano común, una pregunta. Una segunda dosis, excediendo largamente el plazo establecido por el Instituto Gamaleya, ¿tendrá efecto? ¿Se podrá hacer? ¿Tendrá efectos contraproducentes? Entonces creo que también esto habla de una vacunación infantil, una gestión, la verdad, espantosa, porque, insisto, la vacuna tiene buenos antecedentes por el Instituto de Lancet, que es un instituto británico muy acreditado, de eso no hay duda, pero digo, el instituto que lo fabrica dice que no más allá, en realidad recomienda 21 días y nunca más allá de 60, no hay protocolo. Y acá te dicen, te dan una vacuna y te lo computa como que está vacunado. Charlie, hay menos de 700.000 personas vacunados con las 2 dosis. ¿Qué quiere decir? Que Argentina tiene un 1,5% de la población vacunada
con las 2 dosis. Ahora, si te van a dar una segunda dosis fuera del plazo, agárrate Catalina. Digo yo, no quiero ser agorero ni lo pretendo hacer. Bienvenida a la vacuna. Pero esto habla de una falta de gestión, una gestión mala, porque es mala. Porque si esto fuera una empresa, vos juzgás a los directivos de la empresa por los resultados que obtienen. Y los resultados son malos en el tema de vacunación. Esto también hay que decirlo. Como si fuera poco. Te quiero hacer una aclaración que vos muy bien le hiciste, que la segunda dosis del Sputnik es diferente a la primera, no pasa lo mismo con las demás vacunas, que es como un refuerzo. Y esos 3 meses de ventana sí está estudiado, pero en Inglaterra, para la AstraZeneca, no para la Sputnik V. Y ahora sí que está, también le vamos a dar la bienvenida a un gran periodista y amigo, el señor Néstor Clausero. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Hola, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Néstor? Bueno, los presento al aire. Alberto Rusqueliquier, que es economista, analista internacional, y el señor Néstor Clausero, que bueno, lo conozco hace muchos años. Más allá de eso, hemos compartido micrófono en Radio Rivadavia, hemos sido compañeros, y él fue uno de los creadores y fundadores de FOPEA, director de FOPEA, presidente de FOPEA, y después también director del noticiero de la televisión pública en épocas del gobierno anterior, y ahora, hace muy poquito, nombrado también como director de noticias del Grupo Perfil. ¿No es así, Néstor? Así es, sí, estoy como director de NET y de las señales audiovisuales que tiene Perfil, que son 2 canales más. Alfa y Bravo son 2 señales que están en TDA, en televisión digital, y que, bueno, por ahora están en señal de prueba y que estamos trabajando para que también estén en el aire con contenido en poco tiempo más. Bueno, ahí te felicito por este nuevo emprendimiento, y más bien la confianza de Fontevecchia. Bueno, por algo lo ha colocado usted, así que el hombre sabe. Así que vamos a estar hablando un poquito más allá de este desastre, porque al gobierno anterior se hablaba que era el gobierno de los CEOs, a este el gobierno de los científicos. Bueno, mejor no comment, como decía la ex presidenta, no comment. Y bueno, y hablando de eso, te doy paso, Alberto, para que un poquito de economía, así, aunque el tema de hoy, con datos, no relatos, hablabas de reconstruir a Argentina, así tenemos un mensaje también positivo. Correcto, la verdad es que yo siempre digo, los países no cierran, los países pueden empobrecerse o pueden crecer, pero cerrar no cierran. Tampoco ningún país está condenado ni al éxito ni al fracaso. Está condenado a la sabiduría o no de los dirigentes que fueron elegidos por medios democráticos. Argentina, que fin del siglo XIX tenía quizás el primer puesto del mundo en términos de Producto Bruto per cápita, hoy está en el lugar 69. Mirá si hemos bajado. Tiene una economía pequeña a punto tal de que el PBI de Argentina es menor incluso que una empresa extranjera, por ejemplo. Para darte una idea, Apple tiene una valorización en el mercado bursátil de, escuchá este dato, 10 años del PBI de Argentina, 3 billones. Quiere decir que lo que vale Apple hoy es lo que Argentina produce durante 10 años en términos de Producto Bruto. Pero independientemente del tema, Argentina hay que reconstruirla. Y hay que decir a la gente, y esto lo digo sin ánimo de criticar a ningún gobierno en particular, y al que le quepa el sayo que se lo ponga. Al que le quepa el sayo que se lo ponga. Argentina tiene que terminar esta fantasía mentirosa de enriquecer a los dirigentes en aventuras políticas y económicas que se sabe que son un fracaso. Si vamos a juzgar el resultado, veamos, cifras oficiales, 42% de pobreza, 57% de pobreza infantil, yo creo personalmente que más, pero eso ya está reconocido por el gobierno. Pregunto, ¿cuál es el futuro de un país que casi 6 chicos de 10 son pobres o tienen una comida que ni siquiera alcanza el valor nutricional ni proteico? Y recordamos a toda la gente, justamente como lo hemos hablado, que los 2 primeros años de vida del niño son vitales para total y para desarrollar. Le evitas que se desarrolle esa red neuronal que aun cuando mentes posteriormente no puede ser reconstituida.
Entonces digo, Argentina tiene que terminar con estas aventuras populistas, estas aventuras en otros momentos fascistas, en otros momentos de que el Estado se hace cargo de todo. Si el Estado está presente, a través de la historia, el Estado provocó 57% de pobreza infantil, 42% de pobreza y una clase media que es más media que clase. La verdad que estamos todos cortados por una pobreza. Y lo que haría falta entonces, una vacuna contra la imbecilidad, una vacuna contra la ignorancia, una vacuna contra la pobreza, no solamente y una vacuna contra el hambre, pero también una vacuna contra la pobreza intelectual. Esto es lo que hay que hacer, y hay que hacer en consecuencia, insisto, yo sé que este programa lo escucha mucha gente, algunos están de acuerdo, no, a mí no me interesa si alguien está de acuerdo o no. Yo, por ejemplo, como pensador, como persona que viajo por todo el mundo, doy charlas acá en el exterior, a mí me encanta que la gente discuta, porque discutir, no desde el fanatismo, sino desde el dato y no del relato, es lo que puede sacar a Argentina del pozo. Digo, se sabe que la pobreza está generada por un Estado que no puede pagar lo que gasta. El Estado que no puede pagar lo que gasta recurre a emitir, le hace inflación, le hace mayor pobreza o a endeudarse, con lo cual cíclicamente genera una crisis de pago. Argentina ya está por el 9º, 10º default si contás el default de la provincia de Buenos Aires. En consecuencia, pregunto, chicos, ¿no será momento de pensar qué haces con los ñoquis? Pregunto, chicos, ¿no será momento de pensar qué haces con los asesores que por cientos se acumulan por cada diputado? ¿No será motivo, por ejemplo, que por lo menos uno trate de que cada diputado que esté desempeñando un cargo tenga por lo menos haber terminado el secundario y no sea una escribanía? Digo, porque si el Parlamento viene de parlare, de hablar para transmitir, para discutir, a mí no me preocupa la discusión. Y hay que saber que el régimen impositivo de Argentina condena a la extinción a las pymes. La economía en negro de Argentina, que está cerca del 50%, es la contracara de un sistema impositivo de imposible pago. A ustedes, señores políticos, que están en el Congreso sancionando impuestos, les quiero decir que ustedes tienen el culo en la silla muy cómodos porque a fin de mes en el CBU de su cuenta le viene esa cantidad de dinero. Ustedes legislan para gente que gana apenas 20.000 pesos como son los jubilados. Ustedes no tienen la menor idea de lo que tiene que hacer un empresario que prácticamente es un prócer en la Argentina. Y no me vengan con el tema de la pandemia, porque digo que Argentina en la década de 70 la pobreza tenía un 5%. Hoy tenemos una pobreza catastrófica, un desempleo enorme y se considera empleados a la gente que tiene un plan social. Entonces digo, también, sistema impositivo que no sirve, sistema laboral que no sirve, 40% de empleo en negro, una economía que perdió solamente por el tema de la pandemia el año pasado 10% del PBI. Pero pregunto, ¿y en qué condiciones estaba la Argentina antes? Estaba en una condición horrible también. Acá no es cuestión de decir que tal gobierno fue bueno y malo. Y en promedio fueron todos malos. Si vos me preguntás, el único gobierno realmente en la historia que bajó la deuda externa, por ejemplo, fue el de Illa, que cuando se fue dejó menos deuda externa que cuando la recibió. Lo que digo es lo siguiente también. La situación impositiva no sirve. La situación laboral no sirve. El costo político es gigantesco. Los sindicatos se han transformado en un sistema de poder espantosamente dañino. Y de coacción. No por el sindicalismo en sí como concepto, sino que estos se han transformado en mega empresarios que en contubernio muchas veces con los políticos a través de la historia y los empresarios también, una parte de ellos también en contubernio, hizo lo que hizo. Argentina no llegó a esta locura de casualidad. También digo que no hay un solo partido que pueda sacar esta economía adelante. Y digo por qué. El peronismo solo no puede. Juntos por el Cambio solo no puede. Entonces, acá, todos los partidos o se sientan a ver qué reformas estructurales hay que volver a armar el país de nuevo. Yo lo que digo desde el punto de vista, lo quiero dejar sencillo para que la gente no se confunda con los demasiados datos. Está tan destruida la macroeconomía que hay que volver a armar un país. Entonces, ¿cómo armás un país que sigue pensando en déficit fiscal, que sigue teniendo una base monetaria escondida llamada LELIX, que si esto llega a dar la luz, esto no puede llevar, ojalá que no, a una hiperinflación de la cual vamos a tener nuevamente unos dolores terribles? Los intereses que está pagando el gobierno por esta masa de LELIX es una cosa espantosa. Estamos recurriendo por temas electorales a un atraso cambiario de nuevo. El dólar oficial crece menos que la inflación.
El primer trimestre de la inflación estamos hablando de un 12%. Entonces digo, si ningún partido solo no puede. No puede. Me gustará el otro o no me gustará. Sí, pero el otro forma parte del país. Hay que sentarse, dejar las apetencias de lado, porque si no, los políticos también están muy engolosenados, dicen, no, esto no se puede, aquello no se puede. Bueno, como a través de la historia todos los partidos dijeron, esto no se puede porque tiene un costo político, pregunto, ¿no es costo político 42% de pobres? ¿No es costo político un desempleo espantoso? ¿No es costo político un 57% de chicos pobres que no comen? ¿No es costo político un país en la irrelevancia total? ¿No es costo político un país que sigue estando en default? ¿No es costo político que Argentina no puede emitir un bono porque tiene una degradación internacional que es absolutamente imposible acceder a un papel argentino? Lo emitís y no te lo compra nadie. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿De qué estamos hablando? ¿No es costo político que se utilizaron a través de la historia fondos del ANSES para financiar de golpe empresas productivas? Digo, el caso concreto, en su momento, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad financió a General Motors a una tasa muy barata. A General Motors, una de las principales multinacionales del mundo, a una tasa barata que era menor que la inflación. Si este Fondo de Garantía de Sustentabilidad está haciendo ahora recomponiendo, cambiando bonos en dólares para que el dólar no suba y con esos pesos que recibe el ANSES compra bonos en pesos, está degradando incluso el respaldo. Entonces digo, chicos, basta de remiendos. En Argentina lo que hay que hacer es cambiar el pantalón. Hay que cambiar el pantalón. ¿Se puede? Sí, se puede. Solo, no. Con la mayoría de los partidos políticos. ¿Con costo cero? No. ¿Con dolor? Sí. Recuerdo que Churchill, en la Segunda Guerra Mundial, cuando él asumió como primer ministro, dijo, no tengo nada para prometerles ni para ofrecerles, solo sangre, sudor y lágrimas. Si a vos el discurso no te gusta, igual te dieron sangre, sudor y lágrimas. Bueno, luego de este esperanzador mensaje, irrealista de Alberto, quiero sumarte, Néstor, a ver qué es lo que lo opinás, y vos, tu experiencia como director justamente en la televisión pública, sucedieron hace muy poquito un hecho que, bueno, en cualquier país del mundo me imagino que se cambia a toda la gente, ¿no? Con responsabilidad. Tuve la oportunidad, voy a ser ahí autorreferente, de ir a saludarte alguna que otra vez ahí a la televisión pública, y yo nunca vi bolsos por ahí. Antes se tiraban a conventos, pero ahora dentro de la televisión pública con bolsos, con dinero, en efectivo. Cosa de locos, ¿no? Sí, increíble lo que pasó ahí. La verdad que yo lo escuchaba recién, Alberto, y en parte me parece a mí que es importante un acuerdo político en general para ver cómo afrontamos estos problemas estructurales que él mismo estaba resaltando, ¿no? Hay una pregunta que Alberto hacía sobre el final diciendo no es costo político la inflación, la pobreza y demás. Y la verdad, Alberto, no hay costo político, porque en política el costo significa que por lo que estás haciendo la gente no te vota. Eso es tener un costo político. Y la verdad que por lo que se está haciendo en la dirección que vos marcabas, que yo coincido que no es la correcta, no solo no pierden votos, sino que lo siguen teniendo y lo han incrementado. Por lo tanto, ese es uno de los grandes problemas que hay en el país, ¿no? Que ese tipo de actitud se fue haciendo carne en la gente. Y no nos olvidemos que hay ya 2 o 3 generaciones de gente muy joven, que es abuelo a los 40 años, que desde chiquito está mantenida por el Estado con un plan social, con un puntero político o con una dádiva que le llega. Y eso ya es una cultura, una cuestión cultural muy fuerte, en contra de lo que fueron nuestros abuelos, que venían con la cultura del trabajo, claro, que lo primero que querían era hacerse la casa y estar bien y comprar un fitito, si pudieron llegar a eso, e irse de vacaciones, o no, porque también irse de vacaciones para mi abuelo no estaba bien visto, digamos, la verdad. ¿Quién se va de vacaciones? Era la cultura del laburo, del trabajo. La cultura del trabajo. Y si bien, por cierto, los tiempos cambiaron y es entendible y está muy bien, yo no voy a hacer una defensa de aquellos tiempos y realidades, porque siempre hay que verlo en el contexto histórico del momento, nosotros hemos pasado de un extremo al otro, en donde finalmente ahí el beneficio político está dado en mantener a esta estructura de gente que, bueno, ha sido llevada también a esa realidad, porque hoy, si vos das un trabajo, lamentablemente, lo que se paga en algunos casos es menos de lo que cobran muchos
por recibir planes sociales. Hay una medida que se podría tomar y es que se mantenga el plan social o que haya un corte automático de ingreso, de salida y de ingreso, si uno tiene un plan, si consigue un trabajo. Y hay gente que te dice, hoy tenemos problemas con las cosechas en distintos lugares del país. Las cosechas que tienen mano de obra intensiva, la pera y manzana en el Alto Valle, lo que ocurre en Mendoza y San Juan con el tema del vino, con la uva y determinados frutas de la región, tienen problemas serios porque no hay gente. Y mucha gente se pierden. He visto videos, claro. Es verdad, he visto videos a uno lo mandan y... Pierdo mi plan, entonces ahí se podría hacer algo, ¿no? Una preguntita para ambos dos, como se decía. ¿Qué es lo que opinan ustedes? O sea, Argentina, ¿no lo ves, Néstor, no lo ves, Alberto, esta propuesta? Yo viví en España 12 años. Y bueno, y más bien que Felipe González, yo llegué con Felipe González, así que ese pacto de la Moncloa, que unió a gente que era franquista con el tipo de a la izquierda, socialista puro, del PSOE, ¿no se puede realizar en Argentina? Mira, antes que nada, desgraciadamente, Néstor, te tengo que dar la derecha y la razón. Porque, como bien dice Néstor Sclausero, no tuvo costo político el país. Hubo un costo humano en cabeza de la gente, pero no costo político, porque parece ser de que hacer las cosas sin empobrecer a la gente no implica que le muevan el amperímetro para seguir estando en el poder. Esto es algo por un motivo sociológico, ¿no es así? Quizás hay una especie de síndrome de Estocolmo colectivo, que la gente hace una alianza con su propio secuestrador. Con la gente que le secuestró la libertad y muchas cosas. Respecto de lo que dice Clausel, es correctísimo, a punto tal de que la gente que, por ejemplo, hacen ese trabajo golondrina de las cosechas, dice, yo trabajo en la cosecha 30 y 60 días. Si me pagas en blanco, pierdo el plan social. El plan social lo tengo a largo plazo. Entonces, por tener 2 meses un ingreso en blanco, voy a perder el otro. Obviamente que es un tema que hay que absolutamente que solucionar. Pero digo, Argentina está marchando a seguir emitiendo planes sociales. Acaba de provocar una inflación que no va a llevar eventualmente a una hiper. No hay que ponerse contento porque el Fondo Monetario Internacional circunstancialmente va a ampliar lo que se denominan los derechos especiales de giro, o los DEC, y Argentina puede recibir 4.200 millones de dólares, que le va a alcanzar para pagar la deuda con la primera cuota del Club de París y los poquitos dólares que le vencen del Fondo Monetario este año. No más allá, no más allá. Los líderes tienen que pensar y soñar el país. La verdad es que los planes sociales hay que pensarlos, que de alguna manera hay que ir desmontándolos de a poco, correcto, pensándolo, correcto. No puede ser así, no puede ser de otra manera, porque de otra manera vos estrangulás el aparato productivo de Argentina, privado, que cada vez es más pequeño. Argentina no invierte, te doy datos, ni siquiera el 13-14% de la inversión del Producto Bruto, que no invierte dinero ni siquiera para mantener los fierros que ya están enterrados en la Argentina. Si a vos te viene muchísimo trabajo, no hay ni siquiera inversión de capitales, no hay plata para ni siquiera pagar la amortización. Entonces digo, hay una contracara. No, es verdad lo que dice Néstor, que no tuvieron costo político, pero en realidad esto no es asentótica al eje de las X. ¿Qué quiere decir? No es que lo pueden seguir haciendo a perpetuidad, porque para la historia 40 años, 50 años es un parpadeo. ¿Sí? Fíjate vos en 50 años lo que pasó en Argentina o en 60. Si seguís subiendo la caldera, la presión, 30, 40 años más, fíjate en qué vamos a estar hablando. ¿Quién se va a quedar? Nadie quiere invertir, no hablo del exterior. La gente de acá no quiere poner un centavo. La gente de acá no quiere poner un centavo. ¿Qué vamos a llegar? ¿A que no podemos ni siquiera caminar por la calle? El Estado es un Estado grande que no puede ser financiado. Los países ya han resuelto, por ejemplo, el tema de la inflación. La inflación no es un tema mundial. Cuando acá algunos políticos, de cualquier gobierno, digo, te dicen, no, bueno, sí, porque subió el petróleo, porque la pandemia, porque esto, porque la no pandemia, que la cuarentena. La inflación no es un problema de los países. Los países tienen inflaciones del 2-3% anual. Argentina en un año, si tiene una inflación del 50, estamos hablando que Argentina tiene, qué sé yo, la inflación de 18 años de otro país, o 30, no sé, es una locura. Estamos enfermos, hay una psicopatía acá
de no querer entender la realidad. Yo entiendo que si sos sindicalista y sos mega millonario, no vas a querer cambiar el statu quo. Si sos un empresario corrupto, tampoco vas a querer hacerlo. Los políticos menos que menos, porque en esta cuarentena, por ejemplo, ¿quién cobró su sueldito? Los ñoquis, los que estaban en el Estado, los políticos. Entonces, está muy bien hablar de sacrificio, pero digo, el sacrificio, bien entendido, tiene que ser por casa. Porque cuando yo estudié muchas veces con uno de los maestros con los cuales yo aprecio en mi vida, él siempre me preguntaba, ¿sabes cuál es la diferencia entre un demagogo y un político auténtico? Y él decía, se puede saber fácilmente, un demagogo no hace lo que él predica. Y acá los políticos no hacen lo que predican. Argentina, claro que tiene que... No hay costo cero. No hay costo cero. No lo va a haber. Seguir esperando, los costos van a ser peores. El costo político, claro, para ellos no existe. Porque independientemente del resultado que sea, alianzas o no alianzas, siguen el poder. Las mismas maneras de pensar que eternizan esta locura y este frenesí. Y aparte ahí aclaro y ya le paso a Néstor, el mundo, uno que tuvo oportunidad de viajar y Néstor ha viajado y ha dado charlas también, como vos Alberto en el exterior y uno que estuvo viviendo más de 10 años en el exterior, los temas que se hablan en Argentina, que ya son siglo XX cambalache, no existen, se hablan de otros temas, así que Néstor, te paso la posta y sumado a todo esto que está hablando mismo hoy en Argentina. Bueno, es cierto lo que decís, ¿no? Son temáticas, tenemos una agenda que no existe en el mundo, con cuestiones que son muy, muy atrasadas. Mencionabas el Pacto de la Moncloa. Yo recuerdo cuando Alfonsín llega al poder, cuando regresa a la democracia, se hablaba mucho del Pacto de la Moncloa, que es la casa de gobierno, la residencia del jefe de gobierno de España, claro, en donde allí se juntaron. Pero no te olvides de 2 o 3 cosas. Primero, España, con su Pacto de la Moncloa, estuvo inspirado en lo que era la Europa de la posguerra, ¿sí? Que tenía dirigentes de la posguerra, que todavía mantenían cuestiones que los llevaban unidos, Helmut Kohl, el alemán, Mitterrand en Francia, digamos, eran personajes importantes de la posguerra que, más allá de lo que ellos vivieron de manera directa, indirectamente por sus padres o sus vivencias, la guerra estaba muy presente y lo que había sido el sacrificio para que Europa llegue a lo que llegó, ¿no? Eso para toda la Europa que hoy mismo está sufriendo en parte esto. Por otro lado, vos tenés a España que en aquel momento surgía con una dirigencia con mucho nivel, con las izquierdas y las derechas, como le dicen ellos, pero vos tenías a un Felipe González y a un Aznar, te gusten o no, que eran personajes de la política activa de aquel momento, además de ser muy jóvenes, eran personajes sumamente interesantes dentro de sus líneas de pensamiento. Hoy España, lamentablemente, se ha argentinizado incluso en su dirigencia política. Hay algunos personajes que me parecen tristes para los españoles, pero también tiene el contexto y la contención de la Unión Europea, en donde vos no podés sacar los pies del plato para hacer en la economía lo que quieras, con tu déficit o gastar más de lo que corresponde o con determinadas políticas. Y eso le da una contención que también, antes de todo lo que fue la pandemia, con el Brexit de Inglaterra, había entrado en un terremoto que veremos qué sucede de acá a un año cuando esto se comience a normalizar. Pero por encima de eso acá hace falta también, porque Alberto menciona mucho a los políticos, a quienes por supuesto no voy a defender y necesitan que los defienda, pero también acá hay una clase dirigente empresaria y personajes de segundo nivel que siempre están desde hace 50 años, porque vos ves los almuerzos y los asados en el Quincho de Olivo de los presidentes con los personajes del poder, y son los mismos estaban en la época con Alfonsín hasta hoy, exactamente los mismos. Y son los responsables también de estar de acuerdo en esta mesa de consenso, pero cuando llega el momento dicen, la mía no se toca. Claro. Esto también tiene que ver mucho con la lógica que después comienza incluso con la corrupción que hay de por medio, en donde hay determinados aportes para que ese status quo económico, sectorial se mantenga. No nos olvidemos que acá hasta comienzo de los años 80 los autos traían una radio de AM que tenían botones, ¿se acuerdan ustedes? Cuando además comprabas te valía un montón. No me hables del magazine ni de la casetera.
No, eso es decir, o sea, el Falcon con radio vale tanto y el Renault 12 sin radio vale tanto. Es decir, pero la radio, si fuera. Digamos, y eso no me vas a decir que no tenía que ver un poco con esa cuestión corporativa de los sectores que manejaban, digamos. Entonces, yo amplío lo que Alberto mencionaba antes, porque también hay que involucrar a estos sectores, que también lo único que quieren es manejar prebendas, manejar sectores que no invierten, o que cuidan su quinta, que no permitan que la economía se abra y que no seamos competitivos en lo que realmente tenemos que serlo. Entonces ahí también hay un equilibrio y es muy fácil cuando vos llegas al poder, los tipos te sueltan la mano, porque eso también le ha pasado. A ver, te guste o no, Macri se decía que era un personaje ligado al mundo de los negocios, que los empresarios lo iban a tener a sus pies, y lo primero que hizo fue llevarse muy mal con ellos, porque conociéndolo quizás vaya a saber qué fue lo que pasó en aquel primer tiempo que terminó de esa manera. Pero quiero decir, un pacto de Moncloa, sí, acá por lo menos debiéramos hacerlo en 3 o 4 cuestiones de política de Estado. La única política de Estado que la Argentina construyó del 83 a esta parte está a punto de estallar, que es el Mercosur. Con sus más y sus menos, porque finalmente el Mercosur, de Alfonsín y Sarney, mucho no avanzó, solamente avanzó en cuestiones arancelarias económicas que obedecen a los intereses de estos sectores económicos. Para nosotros como ciudadanos, todavía tenemos que llenar el papelito para ir a Uruguay o para ir a Brasil o para ir a Paraguay, cuando hoy se debiera transitar sin mayores problemas, y desde hace mucho tiempo. Así es. Pero esa política de Estado se fue manteniendo en los gobiernos, y ahora Alberto Fernández, con el último episodio de Bolsonaro, que también es un personaje no solo polémico, sino también bastante difícil y complejo, ha puesto en tela de juicio esa relación dentro del Mercosur. Entonces, creo que nos tenemos que poner de acuerdo en 3 o 4 cosas. 3 o 4 cosas básicas, presupuestarias, 3 o 4 cosas que decir, bueno, esto hay que seguirlo. Mirá lo que pasa en la educación. Acá lo que ha pasado con la educación, en gran medida también, es que... Único país del mundo. El kirchnerismo en su... Claro, pero a ver, hay que ir a Sarmiento. Veamos por qué Sarmiento hizo lo que hizo de este país hace tanto tiempo. El guardapolvo blanco es fantástico, porque te unifica a todos. Debajo del guardapolvo blanco tenés pibes que van con zapatillas carísimas y gente que van a alpargata o descalzo. La unificación de estar todos en el mismo nivel, de tener docentes con las mismas características. Y lamentablemente eso se ha ido perdiendo y lo hemos perdido a un nivel increíble en este tiempo. Entonces tenemos que volver a acordar sobre la educación y desde ahí tener algunas bases mínimas de contención social, de esta cultura del trabajo, y después aprovechar los tiempos mediáticos que están viviendo. Y ahí ya me incorporo un poquito en lo que conozco más en profundidad, que es mucho de lo que está pasando en el mundo entero, tiene que ver con este nuevo mundo interconectado de las redes y demás, en donde todo el mundo habla y a partir de ahí se generan estas diferencias, como quizás antes era solamente el comentario de los parroquianos en un boliche o las mujeres cuando iban a la peluquería que comentaban entre ellas o entre ellos lo que pasaba. Hoy la cosa se amplió y se propaga rápidamente. Entonces, debemos usar también esas herramientas que la comunicación nos permite. Mira, un ejemplo concreto. Le voy a dar un ejemplo de lo que pasó y una cosa que yo incluso estoy proponiendo ahora. ¿Ustedes se acuerdan de BJ? De la serie, de una serie americana BJ, que era un rubio que andaba en un camión con... El camión y estaba el monito por ahí, el chimpancé estaba. El monito, exacto. Bueno, ¿de dónde sale esa serie? Es muy sencillo de entender, tiene que ver con una cuestión económica. California, que es una economía, si se nota solo lo que es la economía de ese estado de Estados Unidos, es una de las primeras del mundo, tenía un problema serio porque para trasladar a sus mercaderías primarias no tenía camiones. Y en Estados Unidos, que no hay una cultura como nosotros acá, los camiones son de personas tipo pyme, que tienen 1 o 2 camiones, o 3 o 4, son grandes empresas como los taxis, ¿no? Que te lo dan y vos sos chofer de... No conseguían choferes. Y al no conseguir chofer había menos camiones. Y al haber menos camiones había menos precios competitivos. ¿Qué hicieron los tipos? El sector fue a Hollywood y dijo, muchachos, necesitamos hacer una serie que muestre a un camionero como el lindo de la película y que nos traiga a nosotros camioneros para trabajar. Invirtieron ahí, hicieron una coproducción. A los 20 días de salir la serie, otra vez para aquellos que no lo hayan visto, era un muchacho muy, muy atractivo supuestamente para las mujeres, con un camión muy lindo, todo pintado y qué sé yo. A los 20 días rebosaba la cantidad de gente que quería ser camionera. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que usar la tecnología y las posibilidades de la comunicación para también beneficiar a determinados sectores. Y hoy un caso concreto con lo que estoy viendo hoy. Veo hoy.
Hoy está muy de moda todos los programas de cocina, el famoso MasterChef. Y no avanzar en la educación a la escuela con que los chicos aprendan a cocinar. Porque hoy vos haces 1 kilo de pan con muy poca harina y con muy poca plata comparado con lo que te sale a hacerlo. Y haces comida de mejor calidad en todo sentido con muy poco dinero. La cultura del trabajo y que en las escuelas se podría utilizar a partir de un hecho mediático. Eso es política de Estado. Y eso lo doy como ejemplo de otras áreas que se podrían utilizar. Ahí lo veo, Alberto, con ganas de participar. Pero te estoy escuchando atentamente y coincido nuevamente con Néstor en un tema que a mí me gustaría despuntarlo un poquito más. Me parece muy atinado lo que dice Néstor, que es el siguiente. Es verdad que los procesos históricos no pueden ser analizados con la mente actual, sino que hay que ver cuáles eran las mentalidades cuando estos hechos sucedieron oportunamente. No se replican exactamente, las personas son diferentes, las pautas culturales también cambian. Pero, por ejemplo, Néstor con buen criterio decía que España tuvo lo que tuvo porque también estaba en Europa, que hay una especie de corset que se habían puesto políticas de Estado, que para entrar en la Unión Europea no tenías que tener un déficit fiscal mayor al 3%, un endeudamiento que no supere ciertos parámetros, etcétera, etcétera. Fíjate vos el tema del Mercosur, que lo habíamos hablado. Desgraciadamente Néstor no estuvo en los últimos programas, así que hay que invitarlo más seguido, porque sí, habíamos hablado, Néstor, del tema del Mercosur, y yo apunté qué cosa. El Mercosur nació de alguna manera no nato. Si bien es cierto que el Tratado de Asunción le dio el origen político, no menos cierto que cuando vos creas un área de libre comercio o tratás de hacer una unión para que mínimamente tenga una razonabilidad de éxito, tenés que tener políticas macroeconómicas similares. Si un país, por ejemplo, no tiene déficit, el otro tiene déficit, si un país tiene la economía libre, otro tiene la economía cerrada, por ejemplo, los intereses de comerciar con el mundo para el que tiene la economía abierta va a ser muy grande, y el que tiene la economía cerrada, que casualmente protegen a veces, desgraciadamente, a empresarios que se dedicaron a cazar dentro del zoológico, que les conviene seguir teniendo las prebendas políticas a través de la historia, ¿me entendés? Entonces estos intereses entran en colisión. Fíjate vos, Unión Europea, como bien decía Néstor Clausero, un territorio de 500 millones de habitantes. Y acá en Argentina el Mercosur se está por romper porque los integrantes tienen visiones diferentes. En realidad 3 de los 4 tienen visiones diferentes. Y casualmente Argentina, como tiene otros intereses creados, el Mercosur parece ser que no le sirviera. Entonces, cuando en realidad uno está despatarrado, nada le sirve, porque estar cerrado no sirve. Estar abierto, dice no, porque entonces la industria desaparece. Y pregunto, ¿qué industria argentina ya le está quedando en pie a la Argentina? Si prácticamente no hay producto industrial de lo que fabrica Argentina que no requiera parte de importación. Estamos hablando en el mundo desarrollado de cadenas de valor. Estamos hablando que el mundo se dirige hacia inteligencia artificial, se dirige a gente que esté en el tema de la tecnología. Ahora se está hablando de analfabetos digitales. Argentina, además de pobreza, tiene una pobreza digital. Porque una enorme, imagínate un país que con este nivel de pobreza, a nivel de adultos, a nivel de chicos, son además pobres digitales, quedan desenganchados del tren. De la historia. Fíjate vos, la empresa más grande de taxis del mundo no tiene un solo taxi, Uber. La librería más grande del mundo no tiene un solo libro, Amazon. Todo es así, el mundo ha cambiado, el mundo está pensando cosas que acá nosotros ya seguimos discutiendo, cosas de la época del Pleistoceno. No es casual. Ahí les comento, amigas, amigos, que está desde Miami un querido amigo, artista internacional, Martín Russo, escuchándolos, y él dentro de muy poquito vuelve al país, así que si lo sigue escuchando, creo que se queda en Miami, ¿eh? Bueno, lo que te quiero decir... Ya por mensaje, sí. Claro que hay salida. Podés empezar con política de Estado, empezar con lo básico, pero empezá de una vez. Empezá, no sigas llorando las mentiras en vez de gritar las verdades.